Él se sentía perfecto. There was no illness. No había He enfermedad. was full grown. Era un ser completo, maduro. He was, again, without any weakness. Y no tenía en el momento ninguna debilidad. And I think there's a lesson in this. Y creo que aquí hay una lección para nosotros. We did not make ourselves. Nosotros no nos hacíamos a nosotros. God nosotros created mismos. him perfectly, Dios fue el que lo creó de manera perfecta. full grown, Crecido power, ya, maduro, intelligent. poderoso, inteligente. He named the animals. Él fue el que le Right? puso los nombres He had a a los animales. scientific mind, Tenía una mente científica, organized. una mente He organizada produced language and Y- names. y con actitud verbal y capacidad de nombrar, I mean, powerful intelligence. poderoso e inteligente. And what happened was when we get to the point where we admire and experience that intelligence and physical strength, Cuando llegamos al punto donde nos damos cuenta de nuestro poderío, la capacidad, la inteligencia y la we fuerza think que we tenemos, can conquer anything. es que empezamos a sentir que podemos conquistar There's cualquier cosa. pride in rebellion. Y entonces el orgullo y la rebelión pueden entrar. You presume you're strong enough, Tú presumes o asumes que eres suficientemente fuerte. and we forget Y olvidamos that God made us que Dios nos hizo. with musical talent, Ajá, y con talentos musicales, gifts and abilities. con dones y habilidades. And God warned Israel, you're going to think that it came from your power, your Entonces strength. vas a tener la tendencia a pensar que eso procede de ti mismo. I give you strength to make wealth, right? Pero Dios es el que dice que él da poder al hombre para hacer la riqueza. To think these things, Y te le da poder para que pueda pensar de esa to manera. work the garden Y and all trabajar these. en el jardín y todo lo We demás. can't imagine how great Adam and Eve were as human beings. Realmente no podemos imaginarnos cuán perfectos eran Adán y Eva como seres humanos. But they were innocent. What does that Eran mean? inocentes. They never touched evil. No habían tocado el mal nunca. They never experienced corruption. Nunca habían experimentado la corrupción. I mean, what could go wrong? Es decir, ¿qué puede salir mal de ahí? Okay. All right. The only command they had was El único mandamiento que ellos tuvieron fue: obey me. obedezcan Don't die. y Okay. no mueran. Outside of my government, Que fuera de mi gobierno there is evil. hay There's death. maldad. Okay. So we have to kind of imagine and not fantasize, but Así que imagine. tenemos que intentar imaginar y no fantasear. See, we're human and we're not God. Entonces somos humanos, no somos Dios. Okay. When we get to our fullest power and strength, Cuando lleguemos a la plenitud de nuestra capacidad, poder y inteligencia, just think your children will be exquisite and beautiful when they're 20 years old. y solo piensa que tus hijos a los 20 van a ser exquisitos, muy buenos, muy bellos. And they look in the mirror and say, "Oh, I'm so wonderful. Y ellos van a mirar al espejo y van a decir: I "Oye, have all these yo muscles. estoy al tope de la creación con I'm estos músculos y todo". invincible." Invencibles somos. This is not going to last. Eso no va a durar. All right. But you think you can run faster and ¿Crees que puedes correr más rápido que nadie? never sleep No necesito ni and dormir do anything you want to y do hacer cualquier cosa que creas because que you quieras. sense your physical power Y lo asumes por tu fuerza and the gift of health. y el don o el regalo de la salud. And so we realize pride comes into youth. Y entonces que nos damos cuenta por qué el orgullo viene en la Okay. juventud. We forget Porque olvidamos who made you. quién nos hizo. Right? And God says when you forget Y Dios dice que cuando uno olvida and you're not thankful, y no tienes una actitud de agradecimiento, you forsake. entonces tú olvidas. Forgetting leads to forsaking. No olvidar te lleva a It leads to forsaking God, sí, a olvidar, leaving Him. abandonar Right? a Dios. And that's why God says, remember, remember, Por remember. eso Dios tiene que decir cada rato: recuerda, recuerda, Okay, recuerda. it can run away from us. Porque se nos puede escapar. We have to remember we don't have strength over evil. Y debemos acordarnos que no tenemos poder directo sobre la maldad. Right? We have no power against Satan. No tenemos poder superior sobre Satanás. Stay under me and you'll be safe from Y Satan. Dios dice: si ustedes están bajo mi autoridad, estarán
seguros y protegidos de Satanás. That's what we teach our children, Y right? eso es lo que enseñamos a nuestros hijos, ¿verdad? Stay close to me. Que se cerca a mí. And you have to bond with your children so they have a deep thanksgiving. Y queremos vincularnos con tanta profundidad con nuestros hijos que ellos estén agradecidos por estar cerca. So it's similar that way. Y es similar en ese sentido. And they fell because they were powerless against the temptations. Cayeron porque no tenían poder para enfrentar la tentación. And Jesus said, or was it Paul who said, when we were without strength, Entonces Pablo es powerless. el que dice cuando no teníamos la fortaleza, Christ- estamos sin poder, Christ came, right? Cristo vino Right? To give us his power. para darnos entonces su poder. So that's the story of from beginning to the present, the same story. Es la misma historia repetida desde la antigüedad hasta el presente. And God clothed their shame. Y entonces fue Dios el que vistió su desnudez. They tried to hide. vergüenza. They tried to hide, right? Ellos intentaban esconder Behind the bushes or something. detrás de los matorrales. I guess when you show the picture for children of Adam and Eve behind bushes, Entonces yo creo que cuando mostramos esa imagen a nuestros niños de Adán y Eva escondidos detrás de unos matorrales, that was a time of shame, not happiness. They were era un momento de vergüenza, no de, Okay. no de felicidad. hiding the shame, Estaban intentando esconder the embarrassment, su okay, vergüenza. the damage they've done, El daño que habían ellos ocasionado. and realizing their weakness. Y ahí descubrieron su And debilidad. they went and hid from God, right? Por eso corrieron a esconderse. They de él. couldn't face him, No lo podían enfrentar. but God went looking for them, didn't he? Pero fue Dios el que fue a buscar. That's the gospel. Ese es el evangelio. Jesus came to seek, to save, Jesús vino a buscar lo perdido. not to judge. Él vino a salvar al perdido, Because no a juzgar al perdido. you're already dying. You're already judged. Porque ya, si fuera así, ya estamos todos muertos, ya todos estaríamos Because juzgados. sin leads to death. Porque el pecado conduce a la muerte. Okay? And so I've come after you. Entonces es Dios el que va detrás nuestro. And so he when they stood before him, Entonces cuando ellos dos estuvieron delante de él, okay, and again, husband and wife, igual, estaban ahí como esposo y esposa, they're side by side, uno al lado del otro, but they are not accountable in the same way. pero no rendían cuentas de la misma manera ante Dios. She answers to God separate from him. Ella responde a Dios de una manera diferente a And la it's interesting. He said to Eve, "What have you done?" Y es interesante que Dios le pregunta a Eva, ¿qué es lo que tú has hecho? She didn't realize what she had done when she did it. Y ella no se dio cuenta de lo que hizo cuando lo hizo. That's a consequence of seduction. Y esa es una consecuencia de la seducción. And she probably said, "I don't know what happened." Contestó, "No That's sé". why he asked, "What have you done?" Y por eso él pregunta, ¿qué es lo que has hecho? She was an instrument. Ella fue un instrumento, She was taken, ella fue tomada okay, used as a tool, y usada como una herramienta. okay. And of course, Adam, Y por supuesto Adán okay, he was responsible to God, not to Eve. era él el que era responsable ante Dios y no Eva. Eve did not answer to Adam. Y por eso fue que Eva no respondió a And Adán. I noticed that in marriages. Y yo me di cuenta de esta tensión en los matrimonios. The brokenness in marriages, La ruptura que hay en el when matrimonio they each feel they have to answer to each other. es cuando cada uno piensa que tiene que rendirle cuentas es al otro. You answer to God only no matter what he or she is Pero tú doing. respondes a Dios sin importar que haga el otro. He tried to get out of it Y él intentó salirse de ahí. and say, "She's making me do it." Ella me hizo hacerlo. No. No, Okay. It appears to be not so. pareciera que fue, pero no. He fue así. decided. He decided. Él también decidió. He's the decision maker in the family. Él era el que tomaba las decisiones en la Again, familia. he wanted to please her Él, and not God. él quiso complacerla a ella y no complacer a Dios. And I can go through deeper in that when I see couples, but I won't go Puedo deeper. profundizar cuando veo Okay. las parejas en conflicto. Okay. He continues to blame her. Y él continúa obviamente Anyway, culpándola a ella. but in that same time Pero en where ese mismo tiempo they had to stand before God and accused by God, tiene que estar delante de Dios y ser acusados por Dios. he also
condemned Satan in the serpent. Pero también en ese momento él hace un juicio sobre Satanás, la At the serpiente. moment of their worst day En su peor día, and losing all that the good they had, y pierden todo lo bueno que habían tenido. their union as husband and wife. Incluso esa unión Destroyed. como esposo y esposa era destruida. Okay, their responsibility and answerable to God again damaged. Su responsabilidad como mayor como ante Dios No también se dañó. returning. There is no returning. Y ya no había un regreso a eso. And why did God bring this event about, the fall of man? And ¿Por qué Dios hace un recuento de cómo sucedió esta can you caída? imagine? It was for the destruction of Satan. Y ¿sabe por qué lo hizo? Porque era para la destrucción de Satanás. You see, because he said to the serpent, Porque le dice a la serpiente, "This is the end for you. este es el fin para ti, You and the serpent. tú y la serpiente. Your head will be crushed." Tu cabeza va a ser aplastada. This, you think you were destroying me Y and tú my piensas, authority, le habla a la serpiente, piensas que me estabas destruyendo a mí. but this whole event was meant for your own Pero este inevitable evento va a ser destruction. usado para tu propia destrucción. The woman you used La mujer que tú usaste to bring this situation para traer esta situación, is going to be used to bring your destruction. esa mujer va a ser usada para traer tu propia destrucción. See, evil destroys itself. ¿Se dan cuenta cómo la maldad se destruye? Always. Siempre. When you see evil, let it alone. Leave it Cuando tú alone. ves el mal y lo dejas solito, Because it destroys se itself. va a destruir por su... Over time, Con el tiempo. it's not right immediately. Sí, no es algo que sucede inmediatamente. And so her seed Entonces, la simiente de la mujer is going to crush you, va a destroy you. aplastar tu cabeza, te va a destruir. Now, while that is happening, Pero mientras eso sucede, you will bruise the heel, tú vas a morderle el calcañar okay, of that seed. de esa semilla. But the heel is not to die from. Pero esa mordida en el calcañar no es una herida mortal. When Jesus hung on the cross, Cuando Jesús fue colgado en la cruz, that was the bruising of the heel, ahí fue donde su calcañar fue but it mordido. did not kill him. It did Pero not destroy him. también no lo mató, Because he rose from the dead. porque se levantó. It's de just a los muertos. bruise. It's just a bruise. Sí, era solamente un Okay. aruñazo. But in the bruise and in the dying on the cross, Satan is destroyed. Death Pero is es en destroyed. su muerte y en su resurrección que entonces Satanás es Sin destruido. can no longer lead to death. Así que el pecado desde ahí ya no puede It's conducir a la amazing muerte. story. Es una historia asombrosa. Right there, at the moment of condemnation, Es justo ahí en ese momento de came la salvation. condenación que se promete la salvación. And right from the beginning, Justo desde el comienzo. God had this idea, a plan to destroy Satan for Dios tenía esta eternity. idea y plan de poder destruir a Satanás. And Satan is lying to himself. Y Satanás pues se sigue mintiendo a sí mismo. Nothing's happening. I'm okay. No me pasó nada, See, estoy bien. Satan doesn't have omniscience. He doesn't Se know. dan cuenta que Satanás no tiene He doesn't- omnisciencia, no conoce todo. He's not God. Él no es Dios. Okay. But God is craftier, if I can say, Dios es más astuto than que Satan's craftiness. la Okay. astucia satánica. And so we fear not evil. Entonces por eso es que no tememos al mal. We don't fear communism. No tenemos miedo al comunismo o al Socialism. socialismo. All these systems that oppose Christ, O ningún otro sistema que se oponga a Dios. that reject Christ's authority and Que power. rechazan la autoridad y el poder de Cristo. That's the mentality of Porque es una human mentalidad. pride and rebellion. Es una actitud de orgullo humano contra Okay. Dios. And so we concentrate on evil when we should power of God. Nos concentramos en el mal, pero tenemos que tener en cuenta el poder de Dios. From this just one event, everything is resolved. Porque en este evento único, todo allí es resuelto. Believe or not believe. Creer o no That's the creer. decision. Esa es nuestra So decisión. salvation, the gospel begins at the beginning. Así que la salvación, como la muestra el Evangelio, inició desde el
mero comienzo. Okay, we fear not evil No tememos al mal because we fear God more. porque le tememos a That's Dios. the attitude that shapes our character. Esa es la actitud que debe moldear nuestro carácter. And remember, God is seeking the sinner. Y acordémonos que Dios sigue procurando al pecador. Man's pride hides his sin. Y en el orgullo el hombre esconde su pecado. He says, I will cover your sin. Y Dios dice, voy a cubrir tu And pecado. he clothed them Y así fue como Dios vistió a Adán y a Eva. with the skin Con las of a pieles lamb. de un Skin of a cordero. lamb. De un cordero. I think God is the first seamstress. Ajá. Entonces en ese sentido Dios fue el primer sastre. Yeah, he made clothes. Who made, Hizo okay. prendas, ropa. And who is the first shipbuilder? God's the first shipbuilder, right? Y luego cuando Noé construye su barco, pues Dios fue el primer constructor naval. Right. Noah's Ark. That was not Noah, it was God who gave him the No era Noé dimensions. que tenía la inteligencia, fue Dios que le dio la inspiración. Who invented flying? ¿Y quién inventó el vuelo? Birds. Las aves. Who made the birds? ¿Y quién hizo las aves? God's Ahí lo tienes. perfection and mathematics is all La mathematics. perfección, la matemática ahí. You see? God's universe is mathematical, it's precise. El universo de Dios es matemático. It's, porque es you preciso. can't always be right. You have to be exactly right in No tienes mathematics. que ser solamente correcto, sino exactamente You correcto don't en la get partial matemática. credit for almost right. Tú no consigues un 10 por casi le da. What are you teaching, teachers? ¿Qué es lo que estamos enseñando? It's either 0 or 100%. ¿Es el 0 o el 100%? Well, you tried anyway. Pero sin embargo, So I'll give you intentamos. credit for trying. O sea, yo te voy a dar un crédito porque intentaste. Holiness, you can't try to be holy. En la santidad tú puedes intentar ser santo, You either are holy or unholy. pero eres o santo Clean or not no clean. santo. Eres You limpio can't say o almost limpio. clean. No puedes decir ya casi soy Okay, limpio. right? No So hay término medio. that's spiritual. Eso It's es not just espiritual. material. Children understand this, Y right? los niños lo entienden, Okay. ¿sabes? Yeah. Wash your hands real clean. Okay? Límpiate, lávate Brush las your manos teeth muy real bien, lávate clean. los dientes Oh, the bien. mom will say, I see a spot. Ay, la mamá puede decir, Go "Yo back veo and una wash." mancha. Teach them cleanliness, Les holiness. enseñas limpieza, pulcritud. Yeah, understood? So again, this is a picture of God, not man. Así que esta es una imagen de Dios, Clothe y no them. una imagen del hombre. And Cain and Abel came from the first two parents. Y Caín y Abel vinieron de esos primeros dos padres. You cannot be better than Adam and Eve. No, como padres no podía ser mejor que Adán y Eva. And they taught their children the same thing. Y ellos le enseñaron a sus hijos la misma cosa. Learn. Aprender. Learn of God. Aprendan sobre Learn Dios. of from my experience. Aprendan de mi Okay. experiencia. And what is God teaching us? ¿Y qué es lo que entonces Dios nos está enseñando? That out of the human family, okay, Que de la sacándolo de la familia all of the humana descendants of Adam and Eve, y sacándolo de los descendientes de there Adán y Eva, will always be unbelief. siempre habrá incredulidad. There will be believers, but there will always be Habrán los unbelievers. que creen y habrán los que no. But God loves both. Pero Dios ama a los dos. Just like I'm sure Adam and Eve loved both their sons. Así como Adán y Eva amaban a sus dos hijos. There was no lack of love and care and teaching. No hubo una falta de amor o de cuidado o de enseñanza para los dos. But each one Cada uno must come and decide for himself. tiene que llegar al punto de decidir por sí mismo. Biblical education Esa es la educación bíblica. brings individuals Donde llevamos los individuos to the point of decision. a un punto de decisión. And you can't force belief. Y no puedes obviamente forzar que la gente crea. Some take longer, Algunos se van a tardar some más. are more immediate. Algunos lo harán más But inmediatamente. you keep teaching. Pero tú sigues enseñando. God does not govern by force, Porque como sabemos, Dios no gobierna por fuerza, but by teaching, teaching, teaching. sino a enseñar y enseñar. How many times does he ask Israel, remember your story, remember your history? ¿Cuántas veces le dice Dios en las Escrituras a Israel, recuerda tu historia, recuerda de dónde vienes? So as the children multiplied, Entonces, en la medida que la humanidad se fue okay, multiplicando, Adam was their father. Adán continuaba siendo su He padre. was their great grandfather Y and great luego great great. su abuelo y luego su bisabuelo y tatarabuelo. Was it Noah was born
I think at 500 years old he had children. Porque creo Noah. que cuando Noé tenía 500 años, recién ahí empezó a tener hijos. What's 500 years when you're going to live almost 1,000? ¿Y Right? qué es 500 años cuando vas a vivir miles? But they were great men and women. Eran hombres tremendos, ¿no? Muy grandes. Great men and women. And intelligent men and women. Y de nuevo, gente inteligente, ¿no? But they used their greatness for evil. Pero entonces usaban su grandeza y sus capacidades para el mal. And we can use our abilities for good or for evil. Y hasta hoy, pues, usamos nuestras habilidades para el bien o para el mal. And so this is the time when there was no restriction on man. Y esa era la época donde no había restricción. No para el civil mal. government, No no había ni court, siquiera nothing. gobierno civil, Okay. Only violence. solo violencia. Violence in the family. Like Comenzando desde la familia, la violencia Violence familiar. in the earth. Y eso entonces luego llenó la tierra It de la was violencia. wildness. Y esa actitud salvaje. And so it's hard to imagine, but God let us know Es difícil imaginárselo, pero Dios nos lo deja saber. the evil man's capable of. La capacidad que tiene el Imaginable hombre para and- el mal. Imaginable as well as unimaginable. Y difícil de imaginar, sigue siendo inimaginable, pero fue And- posible. Now, the reason why we don't see that today, La razón por la cual no vemos la maldad en ese nivel hoy, because of the Holy Spirit in the world. porque el Espíritu Santo está And that will obrando. come later, understand. Y But luego vendremos a eso. when God says when man is set free with his sin, Entonces cuando Dios dice que el hombre es libre de su pecado, no stopping, está libre, then he has to wash it away. entonces él tiene que lavar eso. I was just imagining, I know I've been keeping pace with what's happening in my country. Yo constantemente estoy enterada de las noticias para mantener el ritmo de lo que pasa en mi And país. the flood in Texas is on Por my ejemplo, en mind. estos días están las noticias esa inundación en Texas. And I imagine all those young children. Y puedo Lost. imaginarme esos niñitos, niñas. And I ask why. Y You pregunto know, of yo, course, parents ask why. ¿por qué? Y es la misma pregunta que se But hacen can los you padres. imagine when God brought the flood after all those years? Y intenta imaginarte los sentimientos del corazón de That Dios there cuando were- el diluvio vino sobre la tierra en esos días. They were babies. Había niños There were little children in that big flood. en ese gran diluvio. And you know what that means, in a ¿Sabes lo que eso sense? significa en esencia? All those innocent babies and children, Todos esos niños inocentes y bebés. those are my children, God said. Y Dios diciendo, esos son míos. And before their parents can ruin them, Y antes de que los padres los arruinen, before they can be spoiled antes de que sean dañados, and decide against belief, incluso que decidan en contra de creer, I'm going to bring them to me. mejor los recojo para mí. And when innocent children die, Y cuando los niños, los Why does inocentes God- mueren, it's salvation for them. es salvación para ellos. So when he brings tsunamis, Y entonces And cuando vienen floods. los tsunamis y los terremotos, so I think about my country. y yo pienso esto en términos de mi país. And the news talks about all the good that's going to happen in America. Y las noticias hablan de todo lo bueno que va a suceder en los Estados Unidos. All the prices of gasoline is going El down. precio de la gasolina está bajando ya. We can eat eggs now, they're coming Ahora sí puedes down. comer más huevos porque el precio ya bajó. We can travel Podemos viajar and we can prosper y now. podemos prosperar ahora. No taxes on tips. Van a quitar impuestos I sobre, mean, all por these ejemplo, laws, good laws, all Sí, these, y todas parecían ser buenas leyes. and Iran has been destroyed, you know. Irán all ya that. no es una amenaza y tal. Pride comes in. El orgullo llega We figure, we did this. y decimos nosotros. Our military did this. Nuestro ejército lo Our hizo. congressmen did this. Nuestros congresistas lo hicieron. And barely, right? With a lot of, you know, bargaining and Y obviamente hubo mucha conversación y acuerdos. the only reason why this is possible
La única razón, en verdad, por lo cual eso es posible, is because of our Constitution, es por causa de nuestra Constitución obedience to the y Constitution. por la obediencia a la But Constitución. where did that Constitution come from? ¿Y de dónde vino esa Constitución? God's Word. La palabra de Dios. But people deny that it came from God's Word. Pero obviamente hoy la gente niega que esa es su It didn't fuente. come from the founding fathers. Y entonces niegan que vino de los padres fundadores It came from belief in the Word of God. y que lo que ellos concibieron fue por su creencia en Dios y en la And palabra then de Dios. America stopped believing Ahora Estados Unidos ha dejado de creer and forgot the Constitution. y se olvidan por eso de que no olvidar de la When we Constitución también. forget, we forsake. Pero cuando nosotros nos olvidamos, nos And abandonamos. we have forgotten to be thankful Y cuando hemos olvidado ser agradecidos for God working por la obra de in Dios history. en la historia, And so, forget is a sin. entonces olvidar es un In pecado. Romans chapter 1, Sorry. Romans chapter 1, Romanos capítulo 1, yes. God said Dios dijo, they forgot to be thankful. ellos olvidaron ser agradecidos. And so when I think about what happened, and Texas boasts about being Texans, I'm sorry. Ya, en Texas allá la gente se siente muy orgulloso de ser I mean, texano. it's a conservative, Es un estado politically, conservador. and their boast is that, you know, we were a country before we were a state. Y entonces ellos, su orgullo es, éramos un país antes de ser. And they like to say, don't mess with Texas, Y right? les encanta decir, no se meta con Texas. But it's not their power. Pero se les olvida que no es su poder. So God uses, Pero- in fact, I heard the news that this was not Trump's fault. They said it was Trump's fault. Escuchamos en las noticias que esto sí no fue la culpa de Trump. And one of the people pronounced, and I don't know if they knew what they were saying, but the flood was an act of God. Algunos, y no sé qué es lo que quieren decir con eso, algunos de la noticia dicen que eso fue un acto de Dios, Act of God. So it was not act of man. que no fue un acto del hombre. Who controls the rain? Sí, porque ¿quién controla la Just lluvia? like it's a local flood Fue but the same diluvio principle. local, in the great flood, right? Same pero principle. al mismo principio que actuó en un diluvio universal. And God is saying to America, don't boast on yourself. Entonces lo que está diciéndole Dios a los Estados Unidos, no se enorgullezcan de I sí have mismos. brought circumstances Yo puedo traer circunstancias to advance good, para avanzar el bien, but the good is not from you. pero ese bien no es tuyo. And though you are not Democrat, Y aunque no seas un demócrata, you may not like socialism, puede que no te guste el socialismo como but tal, I have to keep you humble, pero yo necesito mantenerlos humble humildes. you. Your children are with me. Y tus hijos están conmigo. Christian camp. Era un campamento cristiano. And I want to, all of a sudden my eye this morning saw a caption in the news, Y esta mañana yo vi en mis noticias una nota an article, y un artículo. and they said parents all of a sudden are beginning to think, Dicen, los padres ahora es que están empezando a pensar, do I send my little 7, 8-year-old child to camp all summer? ahora están pensando, ¿cómo es que yo mandé a mi niñito de 7 años When they could have been solo home, para un campamento de un mes? you see. And parents say, well, I want them to grow spiritually at camp. Y los padres dicen, bueno, queríamos que crecieran espiritualmente en el campamento, They can't grow spiritually in your house. porque no pueden crecer espiritualmente en I su... mean, you're talking about thousands of children. Y eso es una verdad en miles. One camp all the way down the river. Y muchos de esos se los llevó el río. God said to Israel, Entonces Dios le dice a Israel, I have chastened you. Chastened, te he perseguido, not judged you. no te he juzgado. I'm correcting you like you would chasten a child. Yo te estoy corrigiendo como aquel que persigue a un niño. You know, parents don't like to hear me say this, but when you correct a child, Los padres no les gusta escucharme decir esto, pero cuando tú estás corrigiendo a there un niño, must be pain. tiene que haber dolor. There must be pain. Tiene que haber dolor. You can't buy obedience. No puedes comprar la obediencia. You have to bring correction when there's disobedience. Tienes que traer la corrección cuando ha habido But it desobediencia. must be justice. Pero a la vez debe haber justicia. You see.
And so God uses the world Así que Dios usa al mundo and the enemies of God sometimes y usa incluso a los enemigos de Dios a Sí. veces to correct us. para corregirnos, You see, to see the opposition, para que podamos ver la oposición God's displeasure, y el disgusto de Dios all right, to the good that you have taken for granted. y especialmente de todo eso bueno que tú has tomado como porque sí. Americans have forgotten their history, Los norteamericanos han olvidado su historia and they're working to restore and get back to it, but they haven't yet. y están intentando trabajar para ir de regreso a esos conceptos, pero no estamos ahí todavía. They celebrate the wrong in the wrong way. Ellos celebran lo malo y lo hacen a la mala. Instead of going to church to thank God, En vez de ir a la iglesia y darle gracias a Dios, we have parades, entonces tenemos desfiles, we have barbecues, tenemos barbecues, we wave a flag, sacamos la bandera, but our hearts are not Godward. pero nuestros corazones no están mirando a Dios en And ellos. so this is God's way, Esa es la forma de Dios, individually and nationally. individual y nacionalmente. And this is to teach Colombians, Y eso es algo que los tienen que aprender los colombianos. beware. Ojo, When you prosper, and you will prosper, cuando ustedes prosperen como nación don't van a prosperar. forget God and be thankful. No se olviden de Dios ni When you're not de ser agradecidos. giving thanks, you've forgotten. Porque cuando tú te olvidas, tú te desvías. It's a principle. Es un principio. Okay. So let's go down to the next page. Question? No, I think we haven't started. You have a what? Sí, vamos bien. Oh yeah, good. Okay. Next page. The flood. The flood. One other thing, lesson of the flood. Just move it down to the next page. Keep going until you get to this picture. Okay. Okay, now God says, I'm recreating the world. Ahora Dios dice, voy a recrear el mundo. The way I am going to deal with man. Y lo haré de una manera que voy a lidiar con el hombre. Some of us have read, he repented that he made man. Algunos hemos leído que Dios, cuando el versículo dice, y se arrepintió No, Dios de haber hecho el hombre. there are different ideas about repent. Pero hay varios conceptos o elementos en la idea de arrepentimiento. I'm going to change my approach to man. Y podríamos interpretarlo, la manera como he tratado con el humano la voy a cambiar. All right. And so he set up civil government. Y entonces ahí él establece el gobierno. He set up the continents. Y entonces divide los continentes. And now he was going to check sin. Y ahora va entonces ponerle límites al pecado Okay, in the world. en el mundo. And so this is where he set up, he says, now you're going to be in separate nations. Y es por eso que entonces él establece la humanidad en naciones separadas. I want us to remember that all the intelligence before the flood Yo quiero recordarles que toda la inteligencia que hubo antes del diluvio was in Noah and his sons. estaba en Noé y en sus hijos. All the knowledge Todo ese conocimiento to build, para construir, to invent, para inventar to reason, y para razonar. okay, came through Ham, Shem, and Japheth. Eran los tres hijos de Noé, lo tenían, poseían esa capacidad. How did they know to build the pyramids? Entonces, ¿cómo pudieron construir las pirámides? All that knowledge, Ellos tenían ese okay, conocimiento was used y lo usaron in science. en la ciencia. And but of course in a way that was not godly. Obviamente lo hicieron no en una manera que fuera piadosa. So God has to deal with men who don't know who God is. Entonces Dios tiene que tener una manera de lidiar con los humanos que no saben quién es Dios. So civil government Así que el gobierno civil is justice. How do we know? es la justicia. ¿Cómo sabemos eso? I mentioned yesterday that God said you're going to start nations. Y leíamos ahí en la palabra que Dios dijo, vamos a comenzar naciones. Ham, Shem, separate nations, A los tres hijos de Noé, con naciones separadas, built independientes. from each of your families. Y el fundamento de cada una de esas naciones era sus And we propias must familias. never separate our family from our nation. No separemos nunca nuestra historia familiar con el destino nacional. As the nations, so goes
as the Porque families, so go the nations. como va la familia, ya sabemos, así va la You nación. are the foundation of all Así nations. que nosotros, la familia, somos el fundamento de la nación. Now, nations begin with cities. Y las naciones comenzaron con ciudades. The first level Ese es el primer nivel. of a nation is the city. El primer nivel de una nación es una ciudad. Okay, and the city is again local, very local. La ciudad todavía sigue siendo algo muy local. You cannot govern a nation till you know how to govern a city. No puedes gobernar una nación hasta que no sabes cómo gobiernas una ciudad. You have the 7 principles, Y ahí tenemos los 7 principios. but you know Hugo Grotius. Y sabemos lo que ha You hecho cannot govern a city, Hugo Grotius. right? Can't govern a city till you can govern a province. Y no puedes Not gobernar a una province, ciudad, I'm sino sorry, una a village, provincia. a village. Una aldea, una villa. Okay, and you can't govern a village till you govern your family. Y no puedes gobernar una aldea menos And que all gobiernes that goes bien up. tu familia. You don't start at the top, No down. comienzas arriba en el tope, comienzas abajo. Every brick of a nation is a family. Cada ladrillo de la nación es una familia. Okay, so that's the order of growth. Ese es el orden del crecimiento. Okay, and so that's why we deal with family first. Y es por eso que nosotros tratamos con la familia primero. That's where God began Y es donde Dios comenzó, with Israel. con Israel. And so justice means that if you murder, Entonces la justicia significa que si tú matas, you forfeit your life. entonces tú pones en riesgo tu propia vida. Murder is the killing from hatred, malice, Y maliciousness. el asesinato producido por la malicia, por la envidia, por la codicia. Not all killing is murder, No toda muerte es un asesinato. but the root of murder is hatred, Pero la raíz Malicious. del asesinato es el odio y la malicia. premeditated. Y es un acto que es premeditado. They tried to kill Joseph, remember? ¿De acuerdo cuando intentaron sus hermanos matar a The José? 10 brothers, colluded Así and como planned. planeaban y tal. And we're going to lie to father, Y mintieron a su say padre. that he was taken by a beast or Una something. bestia Okay. se lo devoró. Anyway, that is murder. They Eso es- hated Joseph, Ellos odiaban a José and Cain hated Abel. y Caín odiaba a Abel. Okay, so in that case, that's the highest crime, the highest injury you can do to any human Y being. en ese sentido es el atento más alto que tú puedes hacer de daño para un ser humano. Anything less than murder would be less punishment. Y los castigos para cosas menores que el asesinato pues son menores. That's justice. Y eso es justicia. That's why when we discipline at home, Es por eso que cuando disciplinamos en casa, it has to be according to the degree el of castigo es proporcional disobedience. a la falta cometida. Is it from ignorance? Y fue por ignorancia que metió Is la it, pata. again, something that is rebellion? O realmente es una actitud de rebeldía la que tiene. Is it habitual? Es algo que es habitual. Okay. God has mercy mingled with justice. Entonces Dios mezcla su misericordia con su justicia. And so that's the beginning of the law of civil government. Entonces ese es el comienzo de la ley para el gobierno civil. It's to punish Es castigar those who do evil a aquellos hacedores del mal against the innocent. y esa maldad hecha contra el inocente. Okay. Now it's not to punish bad people Y entonces tiene que ver con castigar a la gente mala, because there's none good. porque no hay bueno en ellos. Okay. It's to punish those that do evil. Entonces no es castigar a aquellos que piensan en lo malo, sino es castigar a aquellos que hacen lo malo. We know believers can do evil. Y ustedes saben que los cristianos también Right. pueden hacer lo malo. We're not exempt from No civil estamos government. exentos entonces Okay. del gobierno civil tampoco. I mean, if you get a ticket for speeding like everybody else gets a ticket for speeding, Si te ponen una multa por ir con exceso de velocidad, right? Equal justice, hay justicia igualitaria. no preference. No hay preferencias ahí. The same thing in the family, Y es lo mismo en la familia. equal justice. But Hay justice, justicia igual. not death for everything, Y es justicia y no muerte por todo. you see. And it's very personal, Es bastante personal eso. okay? God only can judge us
Solo Dios puede juzgar. We can only have limitation in our ability to execute judgment. Nosotros tenemos una habilidad limitada para ejecutar justicia. We don't condemn people to hell. No condenamos nosotros la gente al Okay, infierno. because we are liable to be judged. Y es porque nosotros también somos, somos incluidos en el juicio. Only a perfect judge can Solo un judge. juez perfecto podría juzgar. Only a judge that's not biased. Solo un juez que no está parcializado puede juzgar. Because God is no respecter of persons. Porque Dios no hace distinción entre las personas. There's no such thing as a better Christian than another Christian. Y no existe tal cosa como un cristiano mejor que otro. You either believe or you don't. That's all. ¿Crees o no? Eso es todo. Okay? So we don't compare one with the other. Así que no nos comparamos los unos a los otros. So that's the purpose. God now instituted the second divine institution. Así que es aquí donde Dios crea la segunda institución divina. Okay. Tower of Babel, next page. There. Now, realize that believers can always be drawn away. Seamos conscientes que incluso los creyentes en cualquier momento podrían ser seducidos a apartar. That's why we have to be careful. Es por eso que tenemos que ser cuidadosos. Don't believe that because you're a Christian, you can never do anything that No would. creas que porque eres cristianito eres inmune a hacerlo mal. Okay. And there will be those, Y habrá algunos okay, who work to draw you away que van a trabajar para seducirte y apartar. because they have malice toward God. Porque ellos tienen malicia, tienen It's not contra you. Dios. No es, They no have es por malice ti, against God. sino que tienen ellos algo contra Dios. And they will try to destroy Y ellos van a intentar entonces destruir anything that is for God, cualquier cosa que represente. get you to disobey God. Y entonces su premio es que tú Draw you away. desobedezcas a Dios. And so this is why we need the protection Y es por esto que entonces nosotros necesitamos la protección of God's word, de la palabra de Dios. right? It's our only defensive, offensive weapon. Es nuestra única arma ofensiva, la So palabra de Dios. the idea here is this, that La idea aquí if es you esta. read the scriptures in chapter 11 of Genesis, Si lees tú el capítulo 11 de Génesis, yes, he says, let us, is that's a noun for collection, dice us. hagamos, es Okay. plural. Como And there's se dice all, allí. it's seduction. Es seducción. And over again, it was just let us, let us, let Vez tras us. vez se repite esa misma frase cuando quieren construir. It's going to be algo. good for everybody. Hagámonos. We're going to all share, we're going to all be blessed and have Si good. todos compartimos y hacemos algo, va a ser bueno el resultado. Combine our resources, Vamos a combinar nuestros recursos. get rid of jealousy, Vamos competition. a quitar la competencia y el celo entre nosotros. Okay, this is the first event of socialism. Este es el primer evento de socialismo. Ultimately, communism, globalization. Y luego comunismo y globalización. Forget your cities. Olvídense de las Let's ciudades. combine together. Vamos a combinarnos todos juntos. Babylon is just perfect situation. Y Babilonia es la situación perfecta. Now, I'm not, oh, show the picture. Okay, yeah. This is just man's imagination. Y obviamente esta es la imaginación humana. Okay, everybody has different ideas of what the tower was like. Todos tienen ideas distintas de cómo luciría la torre. When I was a child and I was taught this, Cuando yo era niña y me enseñaron esto, I thought that everybody is trying to climb to heaven. y yo pensé que todos estaban intentando escalar hasta llegar al This cielo. is centralized government. Y eso era un gobierno muy centralizado. You know, the higher you go, the smaller the building. Yeah. Entre más alto se llega, pues más angosto es el edificio Power at the top. y el poder en sí. Room for only a few. Yo sé que hay lugar solo por unos Okay. poquitos. On top of the mass, the population. Y todo eso es entonces sostenido por las masas. And Nimrod got the people to build this for him. Y Nimrod logró que la gente construyera eso para él. How do you think the pyramids were built? Entonces, ¿cómo crees tú que se construyeron las pirámides? Okay. They were to bury the pharaoh. Era para enterrar, sepultar a los faraones. This is a picture of slavery, Entonces, esta es una imagen de esclavitud, but willing slavery.
Pero es una esclavitud Oh, consciente y this is going to be voluntaria. great. Okay? Que les pareció, uy, sí, bien. And it's built on a plain, Y fue construida en un llano. so when it rises up, everybody can see Y de tal manera que cuando elevaran la torre, pues desde cualquier lado la gente how lo pudiera high ver. the power is from Y us. pudieran ver qué tan alto poder tienen esos ahí. But I thought it was good image. Those windows are places for people to live in, supposedly. Y las ventanas supuestamente eran lugares habitados. Everything comes from the top. Y todo, pero todo procedía desde arriba hacia abajo. That's the image of globalization. Y esa es la idea de la globalización. Now, is the top going to be Beijing, ¿Será que arriba va a estar Beijing Washington, o Washington okay, or some other city? o cualquier otra ciudad Who's going to be the top city? que quieren estar arriba en el tope? But let us together, you see, is enticing. Pero es seductor, queremos llegar al tope, participar. But that's not God's way. Y esa no es la manera de Dios. He says He separated them into nations. Porque Dios dice, los vamos a separar en sus naciones. And this is to be high up, in a sense, to replace God over the individual. Y entonces la idea es llegar tan alto que pueden repasar la idea de Dios en el individuo. No struggle, no war. Ya no va a haber guerra ni luchas, Enough of everything for everybody. porque va a haber suficiente para todos. You don't have to be jealous. No tendremos que tener envidia de nadie. You don't have to fight again anymore. Y no tendríamos que ir a la guerra ni pelear de nuevo. All will be good. Todos tendremos lo que se necesita. And that is the imagination of men. Y esa es la imaginación humana. It's romantic. Es una idea It's romántica. fiction. But when you are not deep in the will of God, Pero cuando no tiene raíces en la voluntad de Dios, the Bible says in Proverbs, there's a way that seemeth right unto man. el Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parece recto. Nothing was written. Everything is verbal. Y nada fue escrito, todo fue verbal. There's to be taught Y era tener que verbally. enseñarse verbalmente. And so the idea of everything looks right, sounds right, but it leads to death. Puede sonar bien, puede parecer bien, pero conduce a la muerte. Okay. So again, man was without power Entonces el hombre estaba, to resist no tenía el poder para resistir la seducción what looks attractive, de aquello que parecía tan atractivo. what sounds good. True. Y que se oía tan bueno. It's believing false teaching. Entonces, y es el resultado de creer a una enseñanza falsa. But in the minds of men, it's beautiful. Para la mente humana se ve But the bello. key word in the scriptures is we, us. It's not the individual. It's groupthink. Entonces, cuando leemos ahí, hagámonos, es pensamiento colectivo, no es individual en ese sentido. And God looked down from heaven, he said. Y la Biblia dice que Dios miró desde el cielo. He said, oh, this is not good. Dios dijo, esto no está bueno. I know where this is going. Yo sé para dónde va esto. And so he said, because they all spoke the same language, Y siendo que todos hablaban el mismo idioma, it never got finished. eso no se iba a terminar. God would have to destroy again. Dios tendría que destruir de nuevo. Okay, so he confounded their language. Entonces, por eso Él desciende y confunde sus lenguas. So this is where nations began to speak and not be able to communicate. Es ahí cuando las naciones comenzaron a hablar y no a entenderse entre sí. So God could speak to all languages, Obviamente Dios puede hablar en todos los idiomas, right? Spanish, Chinese, English. español, chino, inglés, But we can't speak to each other. pero no podríamos hablarnos entre nosotros. Not Spanish, okay? Yo hablo español. But God can speak Spanish Y Dios puede hablar español and Chinese and y English chino. and knows how to deal with each nation. Y Él sabe cómo tratar a cada nación. I think it was Ricardo who told me that in heaven we will all speak Spanish. Creo que fue Ricardo el que me Not dijo you, que yeah. en el cielo hablaremos español. Yeah, his sense of humor. But Chiste. God had to divide again, separate. Entonces, en este punto Dios tenía que separar otra vez. And God says, separate from sin, separate from sin. Y vamos a intentar separarlos del pecado. This is to, again, slow down corruption. Entonces, la idea es restringir el avance de la corrupción. God governs corruption, Dios gobierna la corrupción. isolating it, ¿Y cómo lo hace? Aislándola, dividing it. dividiéndola. Okay.
And he was going to establish his own nation. Porque de esa manera Dios iba a guiarlos a establecer sus propias naciones. Okay, next page. Questions? Preguntas. Okay. Now, when Ham, Shem, and Japheth, do you have that page? Yeah. Ya. They came into the new creation with original knowledge. Sorry. When they came after the flood into the new creation, Después del diluvio, entonces los hijos de Noé descienden que hay una nueva creación. Ham, Shem, and Japheth had original knowledge of God. Pero ellos ya tenían el conocimiento original de Dios. He was a spiritual God. Sabían que Dios era un ser espiritual. And as men drifted away from the knowledge of God, Pero en la medida que los hombres se fueron apartando del conocimiento de they Dios, still had seeds of truth. se llevaron con ellos todavía algunas semillas de la verdad. And if you study the records, Y si tú estudias los registros, they all speak of one God, but they multiplied him. entonces todos ellos hablaban de un solo Dios, solo que en el proceso lo fueron multiplicando. Okay. And so we read in Romans, Y es por eso que leemos en Romanos, they didn't have things in writing per se, en esa época no lo tenían todo por escrito como tal, but they could look into the heavens. pero sí pueden mirar al cielo. And the heavens were pictorial. Y los cielos era una imagen, una The pintura. gospel was written in the heavens, Como si el Evangelio estuviera escrito en los cielos. but they changed it. Pero ellos lo cambiaron. We have the gospel written in scripture. Nosotros tenemos el Evangelio escrito. Do you know how they have changed the gospel today? Y ustedes saben cómo ellos han cambiado el Evangelio. Even if it's written, Aunque está escrito, unbelief will change it la incredulidad va a cambiar. to adjust it to Para man's ajustarlo, to please man. para ajustarlo a la complacencia humana. And we have to be careful of Bible translations. Entonces tenemos que tener cuidado de las traducciones bíblicas. They have to go back to a primary source, Tenemos que ir, ojalá, a las fuentes más originales, closest to the original language. las más cercanas a las lenguas originales. And it draws you away year by year away. Porque con cada traducción o año tras año podríamos irnos I would- desplazando más lejos. Is it break time? 10:30? It's 11? No, o sea, 11. I went past? Did I go past? No, we have 40 minutes. We have half an hour more. Oh, good. Okay. And so this is our human condition. Esa es la condición humana nuestra. And yet God gave enough light to believe. Pero aún así Dios dio suficientemente luz suficiente como para que pudiéramos creer. He gives you enough light to know him. Nos da suficiente luz para que podamos conocerlo. And he doesn't give you any more light Y when no, you don't believe. y no nos da más luz cuando Right. tú no has creído. That's justice. Eso es justicia. Because that's just more truth to reject. Porque si te da más verdad y tú no crees, entonces es más verdad para ser rechazada. I'm acquainted with a woman who was subject to abuse in the family. Conozco la historia de una mujer que fue muy subyugada y abusada en su familia. And her mother would beat her, Su mamá la golpeaba, an angry mother. una madre enojada. And there are many iracunda. things that she has told about that horrible childhood. Y muchas cosas ella contaba sobre esa infancia terrible que tuvo. But in her heart, Pero en su corazón, she said, I know there's a God. pero ella decía, en mi corazón yo sabía que había un Dios. That's all she knew. Era todo lo que sabía. That's the light she lived on. Es la luz en la cual ella se mantuvo. And she didn't come to Jesus till she was adult. Y no llegó a los pies de Jesús, sino cuando ya era una mujer adulta. But you see, that one truth, Pero sí saben, There's esa sola something- verdad, ese solo punto. there's a power other than this. Pero Can't explain tuvo la conciencia de que había un poder más grande que todo lo que vivía. And God rescued her by the light she had. Y Dios la rescató porque ella siguió la lucecita que tuvo. Not necessarily physically rescued her, but spiritually rescued her. Y no necesariamente físicamente, pero sí espiritualmente la rescató. When I think about little children, they can reason. Cuando yo pienso en los niños, can me doy reason. cuenta que ellos razonan God speaks to little children y que Dios le habla a los niños pequeños. as helpless and weak
physically they are. aunque nos parezcan débiles y sin But God poder. has put in every human heart Pero Dios ha puesto en cada knowledge, corazón humano knowledge, conocimiento. and a soft heart that's broken. Y un corazón blando que es quebrantado, Then that root takes root. y es donde See? esa verdad pues tiene But hecha When raíz. children become hard and defensive Cuando los niños se hacen duros y defensivos, and angry, y cuando están Because of the airados wounds, por causa de sus propios dolores y heridas, then that seed can't go too deeply. entonces esa semilla no puede ir muy They have to profundo. soften their heart Tienen que ablandar el corazón before God can antes de que Dios pueda poner más speak to semilla them and hear. y hablarles y ellos So it's escuchar. very personal, very individual. Así que esto tiene que ser un trato muy personal, muy individual. Okay, and I love watching these children. Y me encanta observar I esos see niños. lots of good soil. Yo veo en ellos Wow, buena tierra. soft and tender and loving and Sí, giving. suave, blanda. They're not perfect, Y perfectos. but they're tender. Y hay ternura. And you can mold and shape Entonces and puedes teach. moldear, enseñar. So, again, when we think about like God has in every heart some knowledge. Así que Dios permite que en cada corazón haya acceso a algún conocimiento. And if it's good soil, Y si es una buena tierra, okay, God can deposit. entonces Dios puede depositar su Okay. semilla. And so you can't condemn all nations Entonces, en ese sentido no podemos condenar a todas las naciones. necessarily. You don't see good in some nations, En algunas naciones no parece tener nada bueno, but there are individuals in that nation. pero hay individuos en esa nación. Young people, Algunos even jóvenes, adults have adultos, some truth que tienen alguna verdad that God can build and sobre increase. la cual Dios puede construir y trabajar. And this is the nature of unbelief. Let's go down. Y esta es la naturaleza entonces de la incredulidad. They knew God, Conocían a Dios, but they glorified Him not. pero no lo glorificaban. They wanted the glory for themselves. Querían la gloria para sí mismos. They wanted the credit, the fame. Querían quedarse con el crédito y la fama. They wanted the wealth that came with it. Ellos querían la riqueza que procedía de la riqueza y la fama. And so that led them down into foolishness Y esto los guió entonces a la locura, And a la sin. necedad y al pecado and self-destruction. y a la autodestrucción. And so whatever little or small degree of light God gives you, Independientemente del cuán pequeña o grande sea la luz de la verdad, okay, that God is personal, Dios es personal okay, and does speak if we have ears to hear. y va a hablarnos individualmente si tenemos And oídos para sometimes escuchar. when we are in a condition of helplessness, Pero tantas veces cuando estamos en una condición de like postración, some children might be in, en la que algunos niños podrían estar, they're ready, they can hear God. Ellos están listos. God reaches down, all right, Dios ahí les alcanza and gives them truth, some truth and hope. y les da verdad y les da esperanza. And so this is the purity of the early knowledge of God. Y ese es el periodo entonces del conocimiento inicial de Dios. So Romans says there's no excuse for not believing. Y aquí en Romanos Pablo dice que no hay excusa para no creer, Did Cain have any excuse for rejecting God? que no hay excusa posible para rechazar a Dios. Right? The first parents. Para los primeros padres. But it was his determination to reject. Pero estaban esos hijos determinados a rechazar. Determination means your conclusion. Determinación quiere decir que has I mean, concluido. that's my conclusion. Esa es mi conclusión. And when you conclude that, Y cuando tú concluyes, then God cannot move, entonces Dios no se puede mover. right? You're not open. No es porque no estás abierto. That's unbelief. That's where unbelief takes you Y es ahí cuando entonces la incredulidad te toma until you repent. hasta que te arrepientes. You reverse your direction. Es decir, que tú reversas tu dirección. The simple meaning of repentance El sentido simple del arrepentimiento is returning to the Word of God. es el regreso Okay. a la palabra de Okay. Dios. God said this. I have to go back to what He said. Entonces, tenemos que volver, nos damos cuenta que tenemos que volver a lo que Él dice. It's not just a change of mind. Entonces, no es solo un cambio It's de mente, changing your direction. es un cambio de dirección. I'm going to go this way now. Ahora voy a caminar así. I hear my GPS say all that to me all the time. Escucho a mi GPS diciéndome eso todo el tiempo. Take a new turn. Take a U-turn.
I get lost all the time. Gira no, yo me quedo. Take a U-turn. She's my best friend Y el GPS es mi mejor amigo. because I don't know where I am. Porque yo nunca sé dónde estoy. And that's repentance. Y eso, y tengo que arrepentirme, Sí. cambiar de dirección. Yeah, yeah. So, knowing who God is, Entonces, saber quién es Dios, and again, the right idea of God is important. obviamente aquí la idea correcta de Dios es valiosa. The Bible says that like children, we wander, okay? Y la Biblia dice que como niños nosotros vagamos. And the further away you get geographically, Entonces, entre más lejos geográficamente tú estés, where truth has been revealed, de donde la verdad haya sido you know, we revelada. have these migrations of tribes, the Indians we call them, right? Porque tenemos estas migraciones de nómadas, que lo llamamos indígenas. They become, again, further and further away from the light. En la medida que fueron avanzando geográficamente, se fueron apartando más y más de la fuente de la And verdad. darker with Y en ignorance. ese movimiento se hicieron más oscuros y se llenaron de mayor ignorancia. And the power they fear Y los poderes que ellos tenían is in nature, eran los okay? poderes de la naturaleza. The wind, right? Viento, The physical, los eventos físicos, because they are subject to the power of the creation. porque están sometidos bajo el poder de la creación. And they imagine that they must please or appease the violence Y of es por nature. eso que imaginan que tienen que apaciguar o comprar a esas deidades. Like they would worship some animal Y por eso adoran ciertos animales, that is a danger to them. Especialmente animales que son peligrosos But para ellos. this is man's imagination of power. Esa es la Physical power. imaginación humana en cuanto al poder, a la fuerza, External force. a la fuerza externa. My observation is Entonces, mi observación es that as men migrated further and further away que en la medida que los humanos fueron migrando cada vez más lejos, from the knowledge geográficamente, of the one true God, más lejos del conocimiento del Dios verdadero, okay, they imagined God as force. entonces empezaron a And imaginar power. a Dios como una fuerza, That's como un material. poder, algo que es material. Okay. Or they made laws and rules O hicieron leyes o reglas to impose order where there was not. para imponer orden donde no había. And so power in men Así que become gods. el poder puesto sobre un humano, ese humano se convierte en Right. Dios. Right. So the man with the most power, physical power, Entonces el hombre con el mayor poder físico or armies, o okay, ejércitos, become again the governors, ese the se rulers. convertían en los poderosos, los que gobernaban la tierra. Okay. So power was physical, not spiritual. Entonces el poder llegó a ser concebido como algo material físico y no como algo espiritual. Or power was imposed laws, El restrictions. poder para imponer leyes y establecer jurisdicción. The most unspiritual nation in history La nación menos espiritual en la historia is China. es China. It's the least powerful, most tyrannical nation on earth. Es la nación más tiránica consistentemente en la historia. Okay. It was difficult for them to think spiritually. Y es muy difícil para ellos pensar en términos espirituales, Everything is structured. porque todo está estructurado. That's why they're good candidates for communism, Y es por eso que son tan buenos candidatos por el comunismo. because everybody has their place. You Porque cada uno can't tiene su move out of lugar, your place. su papel. It's not even class Y orientation. ni siquiera tiene que ver con la clase y la It's orientación. just structured families. Solo la estructuración de las familias. I'm acquainted a little bit about that. Y yo soy muy consciente de eso, por ejemplo. I mean, you have relatives that have their place. Porque tenemos familiares que tienen su lugar. You have aunts and uncles, Tenemos tías y tíos, but your uncle number one, pero tienes el tío número uncle 1, number two, el tío número 2, different names, uncle number distintos three. números, el número 3. Okay. And you have grandparents. Y tiene los abuelos. You have different names for mother's side and Entonces, different names for tenemos father's unos side. nombres para lado materno y otros nombres para el lado paterno. Yeah. Very organized, Muy estructurado, muy unmovable, strict. Okay. y es inmovible. It's not based on love for No your está children. basado en amor por los hijos. Okay. Child number one, El niño child número number 1, two, ranking. Okay. todo tiene su rango. I was child number one.
Yo fui el número uno. But you know what happened? Pero ¿saben qué pasaba? I became responsible for all the rest of the children. Yo me hice responsable por todos los demás, sí. And they had to obey me. Y ellos tenían que obedecerme. I have a brother 8 years younger than I. Y yo tengo un hermano que es 8 años menor que yo. And I was responsible for keeping him good Y yo era responsable por mantenerlo bien. and not good. Y no era bueno. After I spanked him when he was 8 years old, Después de que yo lo golpeé cuando él tenía 8 años, never again. nunca más. Okay, he was stronger than me. Porque él But era más that's fuerte que yo. okay. Thank goodness we're all saved and going to heaven. Qué bueno que él y yo somos salvos y vamos a ir al cielo. Okay, but that's very much structure. I was responsible, so I had to be good. Entonces, está estructurado y yo era responsable, entonces tenía que hacerlo bien. I was not good. Pero yo no era tan bueno. But that's the idea of, again, where the world is today. Entonces, esas son las ideas de dónde está el mundo parado hoy. You're dealing with just what we call Confucianism. Estamos lidiando entonces con algo que lo podríamos llamar You confusionismo. worship your ancestors after they're dead. Adoramos a nuestros ancestros, especialmente después Yeah. de que ya están muertos. Okay, you're always under the ancestors. Estás siempre bajo la nube de tus ancestros. Okay, and so this is true bondage, slavery. Y Right? eso es una verdadera esclavitud, Power. es una atadura Okay. espiritual. So that's why many of the Chinese become Buddhists. Y es por eso que muchos chinos se hacen budistas. Now Buddhism is about escaping, escaping, El okay, budismo tiene que ver con escapar su mantra, ¿no? Escapar by some spiritual imagination y se requiere pues imaginación espiritual that after this life, que después de esta vida, if you're good in this life, si eres suficiente, You don't come back. you don't come back. no vas a regresar. But if you're not good, Pero si no fuiste, you'll come back as a lower form. vas a regresar en una forma inferior. So if you are good, you finally will connect with the Si eres heaven. suficientemente bueno, pues llegas al cielo de ellos, que es el nirvana. But it was escapism, Pero es una religión del escape control. y de control. So we have Confucianism and Buddhism, Entonces, India and China En today. China y en India tenemos el confucianismo y tenemos el budismo. It's still strong, Y son muy fuertes. okay? No Christ, Y Cristo no está. but human, okay, religion, Es la religión humana duty. lo que tenemos. But they all in the beginning, God said, Pero justo desde el comienzo Dios dijo, but left, okay? But God is still working in se those. apartaron de la luz de in Dios, those pero nations. Dios sigue trabajando todavía. Okay, so just to give you, next page. All God gave them was that there's only one true God. Todo lo que les dio, Dios le dio a muchas naciones es que existe un único y verdadero Dios. Not gods you make, No los dioses que tú te inventas o okay, that you fabricas, bow down to. a los cuales te inclinas y And adoras. by that one true God, Y por ese it Dios único y separates verdadero, them from the power of nature, but of idolatry. again, I missed it. Okay, the one true God keeps them from worshiping La idea de este Dios False único gods. y verdadero, entonces les previene de que terminen adorando dioses falsos. false gods are cruel. Porque esos dioses falsos todos son crueles. They require human sacrifice. Muchas veces requiriendo sacrificios humanos. They sacrifice their children. Y sacrificaban sus hijos como... I see parents sacrifice their children to the God of education, Yo veo hoy a los padres sacrificando a sus hijos al Dios de la educación right? To worldly success. para que tengan éxito humano. Okay, that's the same thing. Es la misma cosa. See, it's not a physical idol, it's an imagination. No es un ídolo físico, pero es la imaginación. The American dream. El sueño americano. No such thing. No existe Okay. tal cosa. Fantasy, Es fantasía. you see. Or globalization is heaven on earth, Y la globalización, que es el cielo en la tierra, el cielo humano en la tierra. right? That's their promise. Y esa es la promesa. That if you work hard, that you will be rich. Si trabajas duro vas a ser rico. Okay, so just example from history. Esos son ejemplos, algunos ejemplos de la historia. They began with one God, Entonces todos ellos comenzaron con la idea de un solo Dios, okay, but they couldn't see Him, pero no pueden verlo. so they began with symbols of Entonces God. ahí inventaron los símbolos, But the people had more, needed more. pero la gente quería más. They counted on what they could see
and touch Porque la gente and quería algo que Okay. puede ver y The puede physical. tocar, algo físico. so they multiplied. Y por eso eso se multiplicó. There was one higher God, but there was levels of Entonces, divinity. eventualmente, sí hay un Dios único y verdadero, pero hay otros diosecitos por ahí debajo de él. Okay, that was their imagination. There was, just as they had a king, Y era su imaginación, porque así como ellos tenían un rey, okay, they had ministers. ellos tenían la corte y sus ministros. So they made God like themselves. Entonces ellos tuvieron una idea de Dios como eran ellos, Okay, a su imaginación. and so whatever their human existence was like, they made heaven's Así existence como like. era la existencia humana, así se imaginaron que sería el cielo. Okay, again, recorded history. If you go back to their art, to their scripts, Entonces, algunos de ellos tienen un registro escrito porque cuando uno va a sus fuentes, once in their history, they had the worship of one en God. todos los relatos hay una vez conocieron al Dios único y verdadero, pero luego If you perdieron. could teach these people their story, their history, Y entonces, incluso ellos enseñaban a su pueblo esa historia. they would see that their ancestors Ellos verían esto incluso registrado por sus had ancestros. knowledge Ese of God. conocimiento. It's not just white people No solamente ese or conocimiento America. de No. los blancos occidentales o los norteamericanos. Before America, Antes de que existieran before Norteamérica, Abraham, antes de que existieran they las had naciones, truth. ellos tenían la and verdad. God had to demonstrate again and again an example of what it is to know God. Y Dios tiene que demostrar vez tras vez, nación tras nación, quién es ese Dios verdadero. So God called Abraham out. En la historia nuestra Dios llama a Abraham. I want you to be the light to these dark nations. Quiero que tú seas la luz a estas naciones en sombras They fall into this false. que han caído en estos teaching. dioses falsos y esa enseñanza I'm going to falsa. bring them back. Yo quiero recogerlos I'm going to show them y voy a mostrarles by miracles, a través de milagros y by señales intervention. mi intervención. So, right, turn away from your false gods. Y ellos entonces leen las falsas, Watch las falsas de los Israel. dioses falsos. Watch Israel. Y observa Israel, mira Sí. Israel, Beginning with one Abraham and how he multiplies them. comenzando con uno que fue Abraham y luego multiplicándolo hasta hacerlo una nación. So that God is truly visible to them because he's a God of impossibility. Y Dios se manifestó haciéndose muy real entre ellos porque era un Dios de las imposibilidades. Having a child at my age, Tener un hijo a mi edad that's not the way to have children. no es la manera normal de tener hijos. Build a nation on one son, Construir una nación partiendo That's con not the un way of solo the world. descendiente no es la Sí. manera como lo haríamos. but God brought the increase, Pero Dios hizo la multiplicación, even through sinful men. incluso con hombres pecadores. Abraham was a believer. Entonces Abraham era un creyente. That's what made him righteous. Eso es lo que lo hizo justo. But he was not perfect in the flesh. Pero no era perfecto en su carne. You remember the story. Y ustedes recuerdan la historia. Sarah, Sara, you are my sister. dile a los demás. Mierda. Okay. That marriage was over with. Con eso ya se acababa ese matrimonio. Okay. Yeah. He owed her a lot. He owed her a lot. Oh, sí, él le debía un montón a ella. That's why he listened to Sarah Y es por eso que él escuchó el consejo de Sara and took Hagar. y recibió a Terrible, Agar. terrible, terrible. Un consejo terrible, terrible, terrible. Again, China in the beginning. Y lo mismo, China en el comienzo, One supreme, un ser supremo, único, okay, and now parents were put on the same level as God. pero luego eventualmente los padres fueron puestos en el mismo nivel de Dios. Same level. Tyranny in the home. Y eso condujo entonces a tiranía en la familia. And so you have, if you have the handouts and you download them, India, the same thing. Pero si tienes las hojas, lo puedes leer tu PDF, a India le pasó lo mismo. And next page you have Chaldea, Egypt, Persia. En la siguiente Okay? página tenemos Caldea. And all of them Persia. are despotic nations Todas esas son naciones despóticas. because they imagine their gods Porque imaginaban a sus dioses as, again, kings. como reyes tiranos. So they form their idea of God with how they govern. Entonces hicieron su idea de Dios, de la tiranía humana, hicieron la tiranía divina. And so all of these, Todos ellos.
Who you believe God is determines how you are governed. Como tú definas como el Dios, así entonces tú vas a gobernar. Okay? Trust in man. Si confía en el hombre, And power, though, see. dale poder a ese hombre. Today, even they see power is mainly physical and military. Porque en nuestros días el poder, el que tiene el poder básicamente es físico o militar. That's why everybody wants a nuclear bomb. Y es por eso que todos quieren una bomba nuclear ahora. Right? Now, it's in the United States, we're meant to have that for defense, not for offense. En los Estados Unidos al inicio teníamos que tenerla para defendernos y no para pelear. Washington, the first president, said we have to have a respectable defense. Entonces el primer presidente George Washington dijo, tenemos que tener una defensa respetable. We had a spy in the United States Teníamos un espía en los Estados Unidos years ago hace muchos años who gave the formula for que le dio la fórmula to Russia. a Rusia. And Russia is not defensive, it is Y offensive. la idea de Rusia no es defensiva, es agresiva. So that's why we have to get even. Y es por eso que si ellos tienen más armas, pues Because if toca your estar enemy is a la par, here, porque si you el have to enemigo be se arma, equal or even superior. y tendríamos que tener igual fuerza para repelerle o superior. Because God says the only lawful war La Biblia dice, o Dios dice que la Es- única guerra legalmente o justificable, no, is defense. es la defensa. And so that's why we have to keep up Es por eso que tenemos que or get better. actualizar o ser And mejor. there's always spies in our country Y siempre ha habido espías en nuestra who nación want to steal que quieren okay. robar los secretos y venderlos a los enemigos. our chemistry O en la química, because of our liberty to grow our minds. o nuestra libertad, es decir, quitarnos la libertad de la mente. Why do you think China steals everything? ¿Por qué creen ustedes que China se roba todo? They're not allowed to invent, Porque no pueden inventar. to memorize and stay. Todo lo que hacen es memorizar y mantener. So they can't invent, No pueden inventar. not anything. They can't reason. They're not allowed to No reason. razonan, no están entrenados para razonar. So they send spies to Entonces steal envían los espías para que roben our formulas, las fórmulas, los secretos, our clothes designs, los diseños de ropa, everything. They can't. todo. Okay. Porque ellos mismos no lo pueden crear. So this is liberty frees our hearts and minds La to think. libertad interna y externa entonces libera la mente para poder realmente inventar y We're crear. not oppressed by human force. No siendo oprimidos por la fuerza humana. Okay, so let's go on. Ahí, perdón, ahí dice, perdón, Egipto, Persia, porcelana, India. China. Es China. Ricardo, hay un dato que puede ayudar, dice Nimrod, ¿no? Hombre poderoso, cazador delante de Dios. Y una traducción posible puede ser hombre, cazador de hombres. He says that he read somewhere that Nimrod was a powerful hunter, but it may include even that he was hunting men. Exactly. He used the skill of a hunter to seduce, to draw men into traps and to Él usó to prison. la mentalidad y estrategias de un That's his cazador character. para apresar los hombres. Exactly. He was a hunter. God labeled him as one who is ferocious. Incluso el término que se utiliza en el Fierce. idioma original es un cazador Yeah. feroz. A successful hunter means that he has collected a lot of game, you know, Y he entonces overcome. también, obviamente como cazador tendría un despliegue de todas las presas que But don't we think today in many places that power is physical? pero Okay. Estamos convencidos todavía en muchos lugares que el poder, quien lo tenga, debe ser un poder físico. But they don't know the power of Christ. Pero no conocen el poder de Okay. Cristo. And God can, through Christ, produce what man cannot. Y Dios a través de Cristo puede producir lo que el humano por It's fuerza, the power No to puede. rule over our sinful nature porque es el poder para gobernar sobre nuestra naturaleza pecaminosa o caída and to obey God. y para obedecer a Dios. Okay. So we will develop that as we go. We have a break coming. Vamos Let's a go place to desarrollamos stop. esta idea después, pero vamos a ir al receso. 20 minutos. 20 minutes.